¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Con mucho mal ánimo y sobre todo alevosía, algunos sectores, sobre todo vinculados a la empresa, señalan con el dedo flamígero, desde luego sin verse el propio rostro, de corruptos a los sindicatos. Se ha ligado incluso ya en la opinión pública muy rápido sindicalismo, organización laboral y corrupción, de una forma yo diría un tanto cuanto injusta y, repito, alevosa. Sin embargo, hay que aceptar que los sindicatos, los líderes sindicales, han puesto parte de la dinamita con la cual hoy se estalla su reputación. Y es que sí, en efecto, hay que advertir que dentro de los sindicatos difícilmente los líderes rinden cuentas. Todavía con mayor dificultad entregan información a sus agremiados. Y en ese sentido, justificando la autonomía sindical y sobre todo poder enfrentar con armas y solidez al capital, nos encontramos con mucha frecuencia que en efecto protegen la información de sus sindicatos, no solamente en contra del patrón, sino en contra del propio afiliado. Desde esta perspectiva hay un debate importantísimo. Transparencia y acceso a la información de los sindicatos, sí o no. ¿En qué contextos? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿de qué manera estos dos elementos pueden ayudar para combatir la corrupción sindical y yo diría todavía más importante, para democratizar la vida sindical? Ese es el tema de esta noche. La transparencia sindical, otra larga marcha. Utilizamos un texto de Luis Emilio Jiménez Cacho justamente para discutir este tema. Comenzamos. Mi nombre es Arturo Alcalde Justiniani, yo soy abogado, asesor de organizaciones sindicales y de trabajadores de base. Existe una idea muy reducida del tema de la transparencia, como si esta se limitara exclusivamente al tema de los dineros, ¿no? La transparencia tiene que ver con la relación entre los liderazgos sindicales y sus representados y además está vinculado a la rendición de cuentas. Es transparentar la gestión, la toma de decisiones, los convenios, las asambleas y todos los documentos que están relacionados, estatutos, contratos colectivos, etc. Hay una dimensión frente a los empleadores o patrones y tiene que ver con la contratación colectiva, porque en México la mayor parte de los trabajadores no conocen ni siquiera su contrato colectivo, salvo en materia federal, en el Distrito Federal y recientemente en el estado de San Luis. En todos los estados de la República los contratos colectivos siguen siendo secretos, ¿no? Hay otro que tiene que ver con, digamos, todos los registros sindicales y está vinculado al Estado, los padrones de socio, quiénes son miembros, quiénes son, cuáles son las reglas para entrar y salir, en fin, cuáles son los mecanismos mediante los cuales los trabajadores pueden defenderse incluso del propio líder sindical, así como también del empleador. Y hay una dimensión mucho más amplia, que es frente a la sociedad, que reclama con toda razón el que sus dineros que se entregan a los sindicatos se conozca cuál es el destino. No se puede alegar autonomía o no se puede alegar, digamos, un esquema de protección especial cuando se trata de recursos que vienen de la población y que obviamente exigen el saber en dónde quedan esos dineros. Pues abrimos nuestra discusión de esta noche sobre la transparencia sindical, un tema pendiente de nuestra agenda democrática, y tenemos pues a quienes desde distintos frentes, de distintos ámbitos, han trabajado el tema de la transparencia y con énfasis justamente en el asunto de la organización laboral, de la organización sindical. Le doy primero que nada la bienvenida a Luis Emilio Jiménez Cacho. Me encanta tenerte de nuevo aquí, Luis Emilio. Gracias, Ricardo. Pues ya me conoces. Pues yo te conozco en el auditorio, no. Bueno, sé que acabas de publicar La transparencia sindical, otra larga marcha. Es un texto de la Fred Ebert. Y bueno, curiosamente tu vida ha estado mezclada por tres temas. El electoral, que afortunadamente hoy no lo vamos a tratar.
Qué bueno. Espero. A ver, es que hablamos de elección de líderes sindicales, pero digamos no de la otra. El tema de la transparencia y el tema de los sindicatos. ¿Cómo surge este documento, Luis Emilio? Bueno, este documento surge del hecho de que yo he venido trabajando ya por un largo rato en torno a la transparencia por mi trabajo en el Instituto Federal Electoral. Ahí estás encargado de la transparencia. Soy el responsable de el alguacil de la transparencia del IFE. Pero al mismo tiempo yo, por toda mi historia profesional, yo soy sociólogo, y en mi historia profesional estudié más de 10 años el sindicalismo y participé y milité en el sindicalismo en los años 70, cuando todavía tenía, digamos, un sentido político que hoy ya no tiene el sindicalismo. De manera que a mí siempre me ha atraído el tema sindical y lamento muchísimo que se ha perdido y que este país se está perdiendo la posibilidad de tener la presencia social de las fuerzas sindicales en el debate público. Entonces me pareció que tocar el tema en torno a la transparencia de los sindicatos da una buena razón para discutir lo importante que es tener en un país buenos sindicatos. Bueno, quiero decir, en ánimo de transparentar, que por tu culpa estamos aquí. Bueno. Y es que en efecto metiste el tema y valdrá la pena a partir de este documento abundar sobre la transparencia en los sindicatos. Heréndira, me da mucho gusto volverte a tener aquí en Espiral. Hacía rato que no venías. Antes había una mesa larga desde este nuevo set. No nos había tocado la suerte de tenerte. Muchos cambios, muchas gracias. Un honor estar aquí otra vez. Gracias. ¿Y te quieres presentar tú, Heréndira? Sí, cómo no. Irma Heréndira Sandoval. Soy directora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. Y desde ese laboratorio nosotros siempre hemos reivindicado, digamos, el abrir la transparencia y extenderla no solamente a instituciones públicas, a instituciones gubernamentales, sino a todo tipo de organizaciones, entre las cuales evidentemente los sindicatos destacan. Y sobre todo este tema de la transparencia sindical me parece una, como alude el título de aquí nuestro colega, una larga marcha. No es un tema, me parece, novedoso, sino un tema que ha venido siendo empujado por los propios sindicalistas, un tipo de sindicalismo, evidentemente, no el sindicalismo que se ha cobijado de la opacidad y la corrupción, sino el sindicalismo autónomo, independiente y que ha pugnado desde siempre por precisamente transparentar, abrir y pugnar por mayor democratización, es decir, un proyecto diferente de transparencia al que lamentablemente nuestra transición sui generis nos ha estado acostumbrando, una transparencia, digamos, más burocratizada, más de simulación. La transparencia sindical ha estado siendo pugnada, ha estado siendo auspiciada por un sindicalismo independiente. Déjame provocarte. Autónomo. Hay quien dice que estos temas de la transparencia son más bien temas de la derecha. Tú, además de tu trabajo académico, has militado en la izquierda, la conoces bien. ¿Cómo te cae esa afirmación? No, es a todas luces equívoca. ¿Por qué? Me parece que evidentemente la transparencia desde una perspectiva o desde un proyecto, digamos, del Banco Mundial, de las organizaciones que únicamente quieren abrir ciertas cosas, pero cerrar doblemente otras, es un tema auspiciado por esas relaciones de poder diferentes en las cuales los que tienen el acceso a cierta información que los hace más poderosos, pues quieren Pero ahí te abrir hicieron más. la izquierda. Pero en la Yo tengo izquierda una visión diferente. siempre ha habido una lucha por pugnar por mayores dosis de democracia. Y eso es a lo que me refiero con el sindicalismo independiente, que el sindicalismo universitario en el cual militó nuestro compañero representó en el país. Pero vamos a abundar en esta la discusión. democracia. Esto era para abrir boca Transparencia nada como más. democracia. Óscar Guerra, bienvenido. Te Muchas toca gracias. presentarte. Óscar Guerra, presidente del Instituto de Transparencia del DF, conocido por InfoDF. Y bueno, yo creo que cualquier gobierno de izquierda, progresista, democrático, pues digamos, una cuestión digamos, que debe ser esencial es el asunto de la transparencia en todos sus sectores. Yo no puedo coincidir, digamos, a alguien que ha venido criticando por mucho tiempo y con mucha razón el mal uso de los recursos públicos en todas sus expresiones, desde los contratos, desde las alianzas con los grupos de poder, incluidos los sindicatos, que, digamos, no pueda tener como un aliado estratégico la transparencia. Pues no sigo con la provocación, Óscar, pero la primera ley de transparencia en el DF, auspiciada por López Obrador, pues no es la misma que la segunda. Entonces hablaremos porque ese fue un estigma que impidió que el InfoDF naciera bien, después se convirtió en otra cosa.
te dejo aquí y también valdrá la pena. Nomás diría totalmente de acuerdo, digamos. O sea, la primera ley creo que fue una ley de no transparencia. De opacidad, de opacidad explícita, federal. abierta. Ustedes tienen en el InfoDF una tarea interesante, a diferencia del IFAI y del resto de los institutos de información, que es tener a los sindicatos como sujetos obligados. Sí, o sea, lo que sucede en el país es que hoy hay tres combinaciones. Uno, aquellos que no los consideran sujetos obligados ni directos ni indirectos no les mencionan. En el caso, por ejemplo, del IFAI, y que está en el artículo 6 constitucional, en el actual, el que está ahorita vigente, en su párrafo 4, habla que todos los recursos que se entreguen a personas físicas y morales, los sujetos obligados o las dependencias que los entreguen, deberán informar sobre los mismos. Entonces, No si se el habla sindicato de- del metro recibe dinero, tiene que informar sobre ellos, no importa que sea un sindicato. No, el sindicato no. Quien tiene que informar es el metro. En la ley del Distrito Federal sí ya se habla explícitamente de sindicatos, no de solo personas morales y físicas, sino sindicatos. Pero el que tendrá que entregar, y nosotros tenemos, por ejemplo, alrededor de unas 4,000 solicitudes, revisaba el día de hoy, donde pues, a la Oficialía Mayor, ¿sí? Para el Sindicato de Trabajo del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa, al Metro, es a quien se les hacen las solicitudes de información y ellos tienen que responder, digamos, dado que esos recursos que ellos entregaron, tienen que decirnos el monto, el uso, la cantidad y la comprobación de esos recursos, ¿no? Son sujetos indirectos, los sindicatos no tienen oficinas de información pública, no tienen portales de Internet, pero sí, digamos, cuando se les entrega un recurso público, y eso está en la ley, tienen que informar al que se los entregó sobre el uso. Digamos, ese es el cambio que se requiere. Perdón que abunde antes nada más de presentar a Jorge. A ver, las cuotas sindicales cobradas por el Estado y luego entregadas por la Tesorería de la Federación, la Tesorería de los Estados, a los sindicatos, dado que entraron a la Tesorería y la Tesorería se fueron al sindicato, ¿son recursos de qué tipo? No, porque aquí lo que se ha esgrimido siempre, yo estaría de acuerdo con ellas ser públicas, pero cuando menos, digamos, lo que nos han contestado es que el 2% de su salario. Y que en dado caso ahí está la nómina porque vamos al cálculo, porque a la hora que yo le pago ya a una persona, si a un trabajador, en ese caso se vuelve un recurso privado. Claro, está muy bien. Jorge Bustillos, me da mucho gusto tenerte aquí por primera vez y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Ricardo. Pues yo soy Jorge Bustillos. Yo he tenido en mi vida la fortuna de vivir dos experiencias que me vinculan a este tema particularmente. La primera de ellas es haber formado parte de un sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, un sindicato que advierto yo, el SUTIN, que tenía una formación democrática y incluía dentro de sus estatutos, incluso en su contrato colectivo con el Instituto Nacional de Energía Nuclear, pues una serie de aspectos que advertían de la importancia o de la existencia del derecho de acceso a la información en manos del órgano público, al cual tenía acceso el sindicato. El sindicato podía hacer propuestas frente a los programas de trabajo del instituto y recibir una respuesta por escrito. Era un derecho consagrado en su contrato colectivo. Y era un sindicato que pues, cada semana celebrábamos asambleas y cada semana se informaba del estado de la tesorería. Y cada semana se tomaban decisiones sobre el uso de los recursos de los trabajadores. Entonces se practicaba la transparencia en el sindicato. Y la otra fortuna que he tenido es la de ser parte del órgano de transparencia del Distrito Federal desde su nacimiento. En el Consejo de Información Pública del Distrito Federal tuve la oportunidad de ser secretario técnico en ese esquema tan complicado que eran 18 consejeros de transparencia, de los cuales 15 eran representantes institucionales. Diseñado para no funcionar. Claro, diseñado para... Mi queja de hace un rato es esa, Sí, pues. diseñado para no funcionar y pues, cosa que se puso, se revirtió, dijéramos, en contra de la imagen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues tuvo como consecuencia una pronta reforma, dijéramos, tuvo una vida de un año y medio prácticamente de vigencia esa ley y se reformó en el 2006 con un cambio sustancial en su contenido y composición, dijéramos, es lo que da lugar a la actual composición del InfoDF, ¿no? De 5 comisionados. Pero vamos a entrar en materia y yo creo que podemos retomar algunos de los temas aquí de el origen de la transparencia, pero una cosa que decía hoy día, a ver, hay una pugna desde el sindicalismo por transparentar. Sin embargo,
me parece que tanto Jorge como tú exageran un poco, porque son expresiones aisladas y muy chiquitas. En Yo no realidad, las veo. el sindicalismo en México, siendo organizaciones muchas, variadas, variopintas, pero en su mayoría han abrazado los principios de la opacidad con mucha fuerza. Entonces, más allá del Sutín, de Galván, en fin, ¿no? Del sindicalismo universitario, si uno mira las grandes centrales obreras, vamos a ver A exactamente ver, lo contrario. Ricardo, yo creo que estamos confundiendo las cosas. La transparencia no es una ideología, es una práctica. ¿Sí? Yo no considero que un sindicato, porque sea independiente, es decir, porque no esté vinculado a algún partido político, o porque sus líderes tengan algunas prácticas más democráticas que los de otros sindicatos, practiquen la transparencia. Así es. Yo creo que no es verdad eso. La transparencia es un conjunto de prácticas que consisten en que sea posible ver cómo funciona un sindicato, cómo toma sus decisiones, qué hace con sus recursos. Y eso es independiente de la orientación ideológica y de afiliación partidista de cualquier sindicato. No, y siempre te sacan el Contestaría asunto. con todo respeto diciendo que me parece una muy acertada definición, pero muy minimalista y muy, digamos, organizacional, burocrática. La perspectiva que yo estaba apuntando es entender que el derecho de acceso a la información, que es la fuente de la transparencia, que es el cimiento de la transparencia, es un derecho completamente vinculado a derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Y no está a la- garantizado y a en los la sindicatos liber- independientes tampoco. Permíteme terminar la idea. A la libertad de asociación, que es también el cimiento básico del sindicalismo o de, digamos, las luchas democráticas de asociación. Entonces, aquí la cuestión, como bien dice Ricardo, es que el sindicalismo es un universo muy complejo en países como los nuestros y como México. Y aquí no se puede hablar del sindicalismo y los sindicatos y los líderes sindicales. Hay sindicalismo oficial, sindicatos oficiales, blancos, de protección, charros, ¿verdad? Con todas estas inconveniencias y cuestiones negativas que estamos acostumbrados a identificar. Y hay sindicalismos y hay tradiciones de lucha democrática como el SUTIN, como el ESTUNAM, como los sindicatos universitarios en general y muchos otros. No quiero poner ni siquiera ejemplos, cual no pero los sí hace hay una transparentes. tradición Tendrán otras virtudes. de autonomía y de democracia. Eso es Que otro eso tema. no se Lo puede que negar, pasa es que eso no siempre se puede cualquier negar. sindicato- Y concluyo nada más mi idea diciendo, en este discurso de la transparencia sindical se pone a los sindicatos como los primeros, los más renuentes a la transparencia, cuando no es el caso siempre. No A es mí el en mi caso. caso Ahora que me ha déjame tocado, siempre reclama su autonomía sindical. Ahora, José déjame Lozano, abordar un siempre. tema. Sí, y yo creo que hay que diferenciar los sindicatos que han tomado banderas por la vía democrática, la transición, digamos, la mejor educación, ese tipo de cosas, incrementar. Esa es su lucha democrática. Pero su vida democrática al interior, yo dudo mucho de ellas. Y yo estuve en la UNAM 30 años, fui secretario general de la UNAM, conozco cómo funciona el sindicato. En muchas luchas yo acompañé con ellos, pero una cosa es lo que se está peleando y otra cosa es cómo se organizan al interior del sindicato. Ahora, me permite Y nada más ahí, de sacar el verdad, tema a otro terreno. Ricardo preguntaba hace rato, ¿por qué se ha insistido tanto en una cierta vertiente, que es la del combate a la corrupción en los sindicatos? Y yo quiero decir por qué. Porque creo que el enfoque de la transparencia sindical hasta hace poco tiempo ha sido un enfoque desde la derecha, desde la perspectiva patronal, empresarial, que busca hacer un juicio adverso, justificado por cierto, sobre un conjunto muy pequeño, pero muy poderoso de sindicatos del sector público. ¿Sí? Sindicato petrolero, el CENTE, el Sindicato del Seguro Social. Y la ofensiva contra la corrupción de estos sindicatos del sector público también se volvió mineros, casi... No, en los mineros que yo Pero sepa... el embate desde el sector empresarial también contra el sector minero. Sí, pero no por razones de minero. transparencia ni de corrupción. Ahí ha sido una razón porque era un sindicalismo que empezó a ponerse difícil en Y términos lo de relaciones atacaron de sobre corrupción, ¿no? Sí, pero no lo acusaron, no le pidieron la transparencia al sindicato minero, porque hay juicios legales. A ver, pero ¿a qué voy? Pero, Benicio, nada más déjame preguntarte una cosa. Porque a lo mejor sesgué la pregunta y quiero Sí. corregirla. No hay cultura de transparencia en el mundo sindical, Claro que no, tampoco en el mundo empresarial. tampoco. A ver, en otros países, Así es. el Consejo de Accionistas tiene derecho a los estados financieros, Así es. hasta el último documento. Las minorías que tienen 3 acciones pueden pedir. En México, las empresas Sí.
ya olvídense al país entero. Si no son empresas públicas que cotizan en bolsa, gozan de absoluta impunidad y opacidad. Por eso decía yo que es hay un una conjunto de cultura prácticas, de opacidad es un conjunto de prácticas independiente de la que no ideología. tenía nadie en este Así país. Y yo sí quiero preguntarles por qué se les está exigiendo, por cierto, primero a las organizaciones sindicales Por la razón que a las que yo otras. argumento. Me voy a corte y me ayudan a responder esa pregunta. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Un error común que, digamos, cometemos en México es pensar que el mundo sindical se reduce al sector petrolero, ferrocarrilero, educativo o eléctrico. Pero hay otras organizaciones democráticas, particularmente de la UNT, del Frente Auténtico del Trabajo, del Frente Sindical Mexicano, que han venido luchando en favor de la transparencia, precisamente porque lo consideran un elemento clave en el tránsito hacia una legitimidad y democratización del mundo del trabajo. Me llamo Gabriela Aguirre Fernández, trabajo en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el área de transparencia y rendición de cuentas. Parece que con la reforma laboral hay avances importantes, sustantivos, en el tema de transparencia y rendición de cuentas, no lo suficientes, pero sí hay un avance para que se transparenten pues información básica que requiere un agremiado. Los estatutos, las tomas de nota, los contratos colectivos son de acceso público. Y creo que un cambio importante con la reforma constitucional que está por aprobarse, de transparencia, es que los sindicatos ahora son sujetos obligados directos constitucionales. Previo a esto, únicamente en pocos estados, por ejemplo el DF, que tiene las leyes más vanguardistas, Michoacán y Durango, únicamente en estos estados había acceso a la información en sindicatos, ¿no? Entonces, con este cambio de paradigma, incluirlos en la Constitución como sujetos obligados es un avance muy considerable. Estamos de vuelta en Espiral, hablando, diría yo, discutiendo fuerte sobre el sindicato y sobre la transparencia en las organizaciones laborales. Y perdón, les devuelvo la pregunta. A ver, los sindicatos no han abogado por la transparencia. Quizá por la democracia, no por la transparencia. Las empresas tampoco. Sí, en realidad ha sido un quid pro quo, opacidad a cambio de opacidad. Y algo se ha venido modificando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fíjate que un dirigente sindical decía: yo estoy de acuerdo con que se transparente el origen de los recursos, el destino no, porque del destino de los recursos que yo recibo vive mi oposición interna. Entonces, fíjate cómo este concepto que tienen de la parcial de la transparencia no opera para todos los casos. Sí hay un argumento de fuerza al interior de los sindicatos, la autonomía sindical. Yo sí estoy de acuerdo con que se respete la vida interna del sindicato, es decir, sus asambleas, lo que decidan, cómo se organizan internamente, lo que deciden internamente para su vida como organización, eso no se debe de tocar. Es parte de la vida interna. A ver, déjame provocarte con una pregunta en esa dirección. Y después voy. Los fondos que van haciendo los sindicatos en caso de huelga. Si el empresario sabe que ese fondo trae 3 pesos, va a actuar de una manera distinta a si sabe que ese fondo trae $1,000,000 pesos. Pero eso no es un Porque eso va a problema permitir el aguante del sindicato en una huelga. Te pregunto, ese dato, ¿cuánto hay en esos fondos de resistencia? ¿Debería ser transparente y público? Yo digo que no. ¿Qué debe ser? Que no. Yo digo que no. Yo digo, ¿qué debe ser transparente? Todo debería ser transparente. ¿Qué debe ser transparente? Yo creo que eso es un problema irrelevante. Permíteme nada más responder. Todo recurso público que entre al sindicato, si ellos tienen cuotas sindicales y cuotas extraordinarias, incluso que se resuelven en asamblea. Ya estás hablando de los sindicatos al servicio del Estado. Te hablo de todo tipo de sindicatos. Hay que dividir, yo creo, la discusión. Son dos cosas. Que se resuelven distintas. ¿Cómo forman sus fondos? ¿Sí? De cuotas y de recursos provenientes del erario público, en unos casos, y en otro caso del patrón, vía atención a las prestaciones que obtienen por los contratos colectivos. Ahora, lo que deben de enterar, lo que se debe de enterar de esos recursos económicos es el uso que le dan al recurso público. Nada más. Nada más. Es decir, si yo te doy 100,000 pesos para ayuda de bibliotecas o para el festejo del sindicato
o para los deportes o para lo que sea, esa prestación se debe de transparentar. Pero yo lo explicaba, Oscar, muy bien. Decía, a ver, si es recurso público, no importa quién lo gaste, se trate de una organización no gubernamental, mi Así abuelita es. o el sindicato, si recibe dinero lo tiene que probar. Pero aquí yo estoy yendo ahorita a una discusión más amplia. Sindicatos, incluidos los que no son A ver, los que Carlos, reciben lo que recursos pasa es que públicos. A ver, ahí- déjame decir una cosa. Yo creo que no hay que perdernos en lo menos. Hay unos cuantos sindicatos conocidos, existentes, que operan y que seguramente están en condiciones de mejorar sus prácticas democráticas introduciendo los instrumentos de la transparencia que se han desarrollado en los últimos años. Pero eso no es el problema. El problema es que en México los trabajadores no tienen voz. No está participando la representación de los trabajadores en el debate de políticas públicas con el punto de vista Usted de sabe los debatir asalariados. muy bien, pero No, permíteme espérame. un segundo, porque el argumento que te estoy dando, Emilio, es el que dan para no abrir. Claro. Te dicen, perdónenme, pero hay elementos que, dada la autonomía sindical, no deben hacerse Mira, transparentes. yo quiero decir Claro, un pero yo ¿Es lo- cierto o no, no? pero espérame, yo lo que Quiero digo dar es, un el ejemplo. tema no es el dinero. Exacto. El tema central no es el dinero. No es una, yo coincido con yo- Luis el tema Emilio, central no es una es cuestión de pesos y centavos. ¿Cómo O sea, funcionan los sindicatos? Hay que abordar el tema de la transparencia sindical desde una doble perspectiva, desde el tema de la corrupción, pesos y centavos, recursos públicos y, Y la toda la sobre variedad. todo, pero- y de otro administración es de la la relación libertad laboral. sindical. La libertad sindical. Y ahí es donde Claro. parto. Los sindicatos son una institución de y para la democracia. No me puedo comer yo el cuento de que los sindicatos per se son una nube de opacidad. ¿Por qué? Primero porque hay historias de largo aliento donde han pugnado por transparencia, por democracia, por apertura. Nunca, que yo sepa, pero Segundo, bueno. por el hecho de que hoy estamos, y eso es lo que no tenemos que dejar de lado, en un momento pues sí, de contención, de asimetría de poder. Es muy paradójico y coincido en que los sindicatos, siendo organizaciones que surgen para minimizar la asimetría de poder, terminan reproduciendo ver. cuestiones de poder. Pero no por eso vamos a decir, se acabó el sindicalismo. Igual el feminismo. Las organizaciones feministas surgen para combatir el machismo, etcétera, y terminan también reproduciendo prácticas muy negativas a su interior Ahora, como organizaciones a ver, feministas. Y no mi por eso punto vamos es que a el decir sindicalismo que mexicano las... es una gran falsedad. A ver, No, pero perdón, ese es pues yo creo eso, que- Y solamente con transparencia se eso puede es- exhibir esa gigantesca falsedad que es el sindicalismo mexicano para que haya verdadera Los representación. que más han pugnado por la transparencia sindical son los sindicalistas. No, 4 amigos nuestros, Los nada más. sindicalistas, los Luego me dan trabajadores. los nombres a ver si Sí. son No, amigos no, también. y no los A ver, Oscar, líderes, y Oscar, no yo los creo que el líderes. problema- Cuatro amigos nuestros, Y no los Oscar. líderes. y Yo no creo los que la líderes. transparencia sindical debe ser una condición sine qua non. Si queremos sindicatos democráticos, no me importa su ideología, pero que tenga una democracia a su interior. ¿no te importa si sean sindicatos al servicio del Estado y si no lo son? Claro que no. Pero creo que hay una división que es la que tenemos que tratar de entender. Para las leyes de transparencia, ¿sí? La federal, las estatales y si bien la reforma constitucional, son sujetos obligados indirectos los sindicatos que están al servicio del Estado o que trabajan para el Estado porque reciben recursos públicos y de eso deben de informar. La otra parte, la vida sindical interna, o sea, los pesos y centavos públicos, la vida sindical interna de los sindicatos privados, y ya hay una reforma de la ley de trabajo que habla que la directiva de los sindicatos tendrá que informar y rendir cuentas cada 6 meses a sus agremiados y que si esta información no se da, ellos pueden ir a la Junta de Conciliación. Y otra cosa es que la Secretaría del Trabajo o las juntas de conciliación deben publicar los contratos colectivos, o sea, porque de repente los trabajadores no saben ni cuál es el contrato colectivo, si hay contrato colectivo, cuántos contratos colectivos tienen, digamos, todo este tipo de Su cuestiones estatuto. que transparente la vida democrática y permita una participación informada de los agremiados, porque lo que tenemos es que el agremiado no tiene a veces la menor idea ni tiene su Porque líder es pura sindical. simulación. Es pura simulación. Y eso se puede dar Entonces y hay ya que está en la ley. pero- El problema es la implementación, lo comentábamos ahora, que es tipo de cosas. Si tuviéramos un mapeo del sindicato, digamos, del sindicalismo en este país, de quiénes son, cuántos contratos colectivos detentan, etcétera, etcétera, sería otra cosa. El chiste es que esa está en la ley federal del trabajo, pero la Secretaría de Trabajo y las juntas de local han ido muy lentas Para los que en la no somos implementación. especialistas, me gustaría seguir un poco en la tónica que había marcado Jorge. ¿Qué sí y qué no debería ser público para cualquier sindicato? No quiero especializarme nada más en el CENTE y en el sindicato de Pemex. ¿Qué sí y qué no? Porque Yo ya más te Jorge dijo, respondería perdóname, ahorita, Jorge, para que- corrió Luis Emilio a decir eso no, pero a ver, ¿por qué no? No lo he dicho no, ¿eh? El fondo de resistencia. Tú Ricardo. dijiste no.
¿Qué más no debería ser Ricardo, transparente? así como hay que diferenciar que son leyes de transparencia y la ley de trabajo, también hay que diferenciar que la transparencia está en dos niveles. La transparencia que debemos de conocer todos los ciudadanos o todas las personas, ¿sí? ¿Cuántos recursos? Y la otra es la transparencia que debe haber al interior de los sindicatos. Obviamente los agremiados deben saber cuál es su fondo. Que eso se llama derecho de acceso a la información. Exacto. Sí. La transparencia, si yo no entiendo mal, es lo que el sindicato muestra al público en general. No, el es acceso su a la disposición información a mostrar lo que le piden. y el acceso a la información Es la sería solicitud. lo que el afiliado a ese sindicato puede exigir Yo creo que hay para un- sí, pero no es para todo el mundo. Y yo diría, mira, ¿qué debe ser transparente en un sindicato? Todo aquello Así que le es. permita ganar autoridad Sí, moral perfecto. en No, una Bueno, pero sociedad. no puedes pasearlo así en una Ah, ley. sí, claro que sí. Haga usted, A ver, haga estoy usted de acuerdo, transparente pero no, sí. todo lo que le dé autoridad moral. Yo estoy de acuerdo Oiga, contigo. perdón de la moral, Deja que señor. volverle a preguntar a Van a Jorge. de la moral. No me dijiste que íbamos a discutir sobre leyes. Estamos hablando de transparencia. Yo y la estoy de acuerdo transparencia debe de contigo ser una si es para política todos, si es de los para sindicatos. todos. Es mi punto. Si es para todos también. ¿Qué tenemos ya sobre No la una mesa? obligación legal, sino una política. Que de los sí, sindicatos. que ¿Qué no, tenemos Jorge. servido A ya ver, sobre ¿quién la va? Porque mesa todo de el mundo acceso? tenemos que Sí, decir. pero es que Jorge me lo están dejando atrás. ¿Qué tenemos, Sí, qué que no. tenemos sobre la mesa de acceso informativo? Regido por la ley, atendiendo lo que dicen las leyes estatales, la ley federal, etcétera, etcétera. Pues ya está sobre la mesa la publicidad de los contratos colectivos, de Así las es. condiciones generales de trabajo. En muchos estados hablan ya de los estatutos. En algunos estados hablan de la lista de miembros del padrón. sindicalizados, El padrón, padrón de sí, debe ser sindicalizados. En algunos estados, y esto lo quiero poner énfasis, se ordena o se publica de manera oficiosa el monto de las cuotas, el monto global de las cuotas depositadas a favor del sindicato. Te digo, Campeche, Morelos, No, el Distrito Chihuahua. Federal también lo hace, el monto total, no el Monto individual. total, monto total. Las resoluciones del IFAI ordenándole a Pemex que dé los totales de las cuotas depositadas o al CENTE, perdón, a la Secretaría de Educación Pública, que den eso. Pero hay muchas cosas más que están sobre la mesa. ¿Qué es lo que no? La ¿Cuál es voluntad. Está más difícil. ¿Cuál es Que la parte no. que no? Yo digo, por ejemplo, las actas de las asambleas internas de los sindicatos. Sí. Esa es asunto de la vida interna de De los los de- de dirigentes una- Pero o de los los agremiados afiliados. sí. la asamblea. Yo como Pero a los agremiados sí. Ah, claro, sí. No, pero pues sí, es que no se pero los dan público. ahora. Estamos Los hablando de telefonistas lo tienen en qué es de internet. acceso al público Pero general. sacan los teléfonos, pero no Es- todos. es- Siguiendo esta acceso- lógica que pide Oscar, Lo que no es una acceso- cosa es lo que pasa hacia afuera del sindicato y otra cosa dentro del Y sindicato. por eso te digo que hay una doble perspectiva, libertad sindical y corrupción. Y en ese sentido, para la libertad sindical, los que más han transparentado los sindicatos son los trabajadores, los que exigen este tipo de acceso a información de la vida interna, a sus contratos colectivos, a los nombres de los comisionados, a sus sueldos, a sus por eso ya está prerrogativas. la ley. Pero déjame Exacto, decirte algo, estos ejemplos que ponía Jorge son importantísimos porque se han sentado jurisprudencias en la Suprema Corte de Justicia. Hace 2 años, en 2010, se sentó una jurisprudencia, ustedes saben el valor legal de esto, en donde se señala que el sindicato de Pemex no puede dar información de sus montos que por concepto de cuotas ingresan al sindicato de Pemex por parte de los miembros de la Suprema Corte de Justicia con base en el discurso de la protección de datos personales, porque el sindicato es persona y tiene derecho, y aquí lo cito, implica una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona. Así es. Con esto lo que te quiero Tiene decir razón la es, Corte. no tiene razón, déjame terminar porque no es una persona física, es una persona moral, identificable claro. y es una persona No, pero moral. la Y tú jurisprudencia que eres esa es presidente, de cuánto un Oscar Guerra déjame aportó. Nada decirte, más que Oscar, desarrolle el argumento y te pido que exacto, respondas. déjame decirte, tú que eres presidente de un consejo de transparencia, debes de saber que este discursito de los datos personales ha servido de coartada para la opacidad sindical en este caso y la opacidad de todo tipo política. Para encubrir la Entonces, corrupción de los líderes, digamos. las personas físicas Así es, punto. son las únicas que tienen derecho a la protección de su privacidad. Déjame no irme las despacio personas nada más con tu morales. argumento para, No las para personas buscar la morales. reacción de Oscar. Entonces, es decir, lo que tú dices es, no puede la Suprema Corte, sobre pretexto de los datos personales, negar la información sobre Claro. las cuotas del sindicato. Claro. Oscar te dice, la Corte tiene razón, quiero saber por qué Esta lo es una dices. jurisprudencia. Déjame- O sea, sí tiene que dar el monto total que recibe mensualmente de cuotas sindicales. Lo que no puede decir es que Ricardo Rafael aporta, ¿sí? En un sindicato privado, aporta tal porque están dando a conocer tu sueldo, en ese sentido, y ese es un dato personal y patrimonial de un sector privado. O sea, no podemos, y del público tampoco, es decir, ¿cuánto aporta
un trabajador a su sindicato, tú Claro. dices ese es dato personal. No. ¿Cuánto el monto recibe el total. monto total? Sí. Ese es un dato que debe ser público. Así Claro. es. No, la Es pre- Porque está disociado. Pero aquí la argumentación está persona. incorrecta y es lo que te quiero decir. La No argumentación. implica una afectación a sus datos personales de esta persona, porque esta persona es una persona moral. Y esta persona moral Por eso el sindicato tiene total, sí. la obligación de dar información que es pública. Luis Emilio. A ver, a mí me preocupa una cosa. Miren, estamos discutiendo lo que debiera decir una ley, lo que pensamos que debería decir una ley en materia de transparencia para los sindicatos. El problema es que los sectores que toman decisiones en esta materia no han valorado jamás la importancia que tiene para este país que haya sindicatos genuinos. Y por eso el debate se va a los centavitos. Unos centavotes. en Claro, muchos el casos, tema sí. es construir el marco jurídico que permita que los trabajadores en sus organizaciones puedan, eso es el primer término, puedan ejercer sus derechos democráticos. Pero el segundo, para mí igualmente relevante, es que en nuestro país hay un conjunto de decisiones de política pública, como por ejemplo la administración de los sistemas de pensiones, la administración del IMSS, el salario mínimo y el sistema de justicia laboral, en los que participan de forma tripartita unos supuestos representantes de los trabajadores, a nombre Claro. de todos los asalariados de México, cuidando los intereses de los asalariados. Esos señores, nadie sabe quién los eligió, Sí. cuándo los eligió, cómo los eligió, ni rinden cuentas a la ciudadanía de cómo representaron el interés de los asalariados Yo en esos estoy- países. Vamos a cosa, movernos me va a por salir aquí. un economista. Permíteme Sí, hacer pero un nomás corte. quiero decir eso. Permíteme Para eso hacer tiene un- sentido la Yo transparencia. Déjame estoy hacer de un acuerdo, corte. yo estoy de acuerdo. Déjame hacer un corte de la discusión. Te volviste A muy ver, leninista. hay un problema serio y es que sobre pretexto de proteger a los sindicatos frente a sus enemigos de clase, Sí. se ha construido un andamiaje Yo no soy su enemigo. donde no, pero los empresarios, la clase del capital, no sé, te suena contraparte. alguna cosa. Donde los trabajadores no tienen voz. Se construye un andamiaje, de opacidad Así es. argumentado, justificado como medida de protección frente al enemigo de clase. Así es. Pero ese andamiaje de opacidad ha venido a afectar a los trabajadores afiliados a ese sindicato porque Y al país ese entero. andamiaje de opacidad sirve de pretexto para no darle información al agremiado. Así es. Cuotas, decisiones de asambleas, estatutos. Muy bien. Queda claro, dice Luis Emilio, y le compro el argumento, que la transparencia y el acceso a la información lo que puede hacer es empoderar, darle mayor poder al agremiado frente a su sindicato Y debilitar a las mafias. generar un sindicalismo distinto. Me voy a corte y Y luego. regresamos justamente a esta discusión. Creo que despacito nos vamos Mira, el entendiendo. día que le quiten Muchas gracias. Quédese con los nosotros. pesos, Volvemos. los pesos Esta situación no puede continuar, o sea, dado el régimen de transparencia y de la construcción de rendición de cuentas en el país, las leyes vanguardistas, las instituciones, todo el esfuerzo de la ciudadanía por tener una mejor ley de transparencia, por órganos garantes con mejores desempeños, mejores resultados. Esto no es compatible con las prácticas que siguen existiendo en muchos sindicatos. O sea, es decir, no pueden existir excepciones por instituciones. No pueden haber instituciones que sigan siendo, que estén desfasadas a esta ola inmensa de transparencia que está en nuestro país, ¿no? El tema de la transparencia es parte de un modelo laboral que rige en México, en el que tiene como centro el control y la subordinación de los trabajadores, tanto por parte del Estado como por parte de los empresarios. Está vinculado a la rendición de cuentas, está vinculado al tema de la vida democrática o ausencia de vida democrática y obviamente ha sido un interés compartido por parte del Estado y de los empresarios el que los sindicatos no tengan una operación de representación legítima por parte de los trabajadores, sobre todo porque en México somos un país donde el patrón escoge al sindicato. Es un caso extraño en la comunidad internacional y por esa razón
pretenden mantener ese esquema de control de la negociación colectiva que tiene que ver con los salarios bajos, que tiene que ver con las prestaciones, que tiene que ver con la inmovilización de los trabajadores para que no puedan ellos ejercer sobre todo sus derechos colectivos y mantener esquemas, digamos, de precarización laboral que benefician a un sector del empresariado. Estamos de vuelta en Espiral en esta acalorada discusión sobre la transparencia sindical. ¿Qué pasiones genera? Les preguntaba antes de irnos a corte. Se utilizó la autonomía sindical, la opacidad del sindicato, como pretexto para negarle derechos a los trabajadores, cuando en realidad es probable que el acceso a la información dentro de los sindicatos, la transparencia dentro de los sindicatos, pueda darle más poder a la sindicalista frente a su líder. ¿En esto están de acuerdo? Sí, yo no estaría de acuerdo en la parte esta de que no se trata, creo que no es solo eso, lo de pesos y centavitos. Vamos a poner el ejemplo claro. Si la gente supiera cómo la maestra tenía dinero para regalarles camionetas, digamos, a determinados líderes sindicales y comprar esa estructura sindical, ¿qué hubiera sido? O sea, es otra cosa. O sea, el poder de estas personas, ¿sí?, se detenta principalmente en los recursos regresando a la que discusión donde reciben. decía Luis Emilio, no es tanto un problema solo de centavos, es decir, no es económico, es de democracia dentro del sindicato. Yo creo que Sí, es claro. económico, porque aquí se me sale lo marxista, o sea, la estructura va primero a Y la lo superestructura. economista y lo sociólogo, hay que decirlo. Bueno, o sea, volviendo- si tú tienes claro el asunto de los dineros, digamos, la democracia Hay que se decir, puede resolver. dineros y estructura de toma de decisiones, ambas merecen tratamiento transparente. Así Helen es. dirá. Sí, volviendo al tema de el enemigo de clase, digamos, en broma. Ayer, justamente el IFAI acaba de ordenar al SAT una vez más, ya por una segunda vez, que se pongan a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Todos los créditos fiscales y la condonación de estas deudas y millonarias que están afectando directamente el desarrollo del país y que están siendo beneficiados directamente los grandes potentados y los grandes empresarios de la nación. Lamentablemente, el presidente del IFAI, de nuestro máximo tribunal de transparencia, votó en contra de esta situación, del doctor Laviaga, el maestro Laviaga. Perdió la votación. Perdió por fortuna, que bueno, su ex colega Pérez Jaén fue la que dio, digamos, la batalla en esta decisión tan valiente y tan acertada. Pero sin embargo ahí coincidiría contigo, Luis Emilio, en el sentido de que sí, los sindicatos vámonos a fondo con la transparencia, incluso debatiendo qué sí, qué no y exigiendo la mayor parte de apertura informativa de parte de los sindicatos. Pero ¿por qué aquí Que tengo una buena no van a noticia, dar, no van a dar también, En la reforma digamos, esta misma apertura con cuestiones que están afectando mucho más de forma directa? Entonces, lo que quiero decir es, aquí hay una confrontación de poder directo entre el poder laboral y digamos, la confrontación de, para ponerlo en cuestión legal, nuestro artículo 6º constitucional y el derecho de acceso a la información no puede estar en pleito con el artículo 123, ¿verdad? O sea, la afectación a los derechos no quisiera laborales es lo que Solamente está sobre en este juego. asunto de los créditos, ayer en lo que aprobó la Cámara de Diputados, yo no quiero discutir aquí la reforma hacendaria porque sería otro tema, pero algo que aprobó y que digamos, en el Código Fiscal es que los nombres de las personas que reciban créditos con naciones fiscales, etcétera, son públicos. Ya así. quedó claro eso. Quedó claro. Ahora, Después de quiero 5 volver a años de una que han cosa. dado la pelea. Regresemos nada más al tema que nos trae hoy. Efecto, entiendo que el tratamiento que se le exige a los empresarios tendría que exigirse a los Yo creo sindicatos. que no hay un problema aquí de clases, ¿eh? Yo creo que hay una complicidad. La opacidad está generada por una complicidad entre líderes sindicales y patrones, sea patrón, Pero esos son de la misma clase social. sea patrón gubernamental o Clase particular. media. Aquí hay una complicidad. De avión y Ferrari. ¿Qué está ocultando la opacidad? Está ocultando los términos en los que se establece el control laboral. De dominación. Así es. Y que se traduce en beneficios para el dirigente sindical, privilegios, una Canonjías. serie de Canonjías, concesiones en materia Dinero. laboral, administrativa, pero también de beneficios económicos para el dirigente. Y por el otro lado, la contraparte es calma laboral y control y paciencia. En el Distrito Federal, déjame decirte un dato importante. Cuando se estaba fraguando la última reforma a la Ley de Transparencia fuerte en el Distrito Federal, que fue en 2011, hay una propuesta de incluir una fracción específica para transparentar esta parte del mundo laboral,
que tiene que ver con miembros del sindicato, nombres de los comisionados, pagos extraordinarios a los comisionados, nombres de los miembros de las comisiones mixtas, estatutos, una serie de Tomas cosas. de nota, Muy buena la propuesta. Esa propuesta fue rechazada por un mensaje del gobierno central de que no quería problemas con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que son más de 100,000 trabajadores. Bueno, No quería problemas y una forma, porque el sindicato está en contra de la transparencia, Jorge, y una está forma pidiendo- de eso es- reaccionar a eso es miedo a la Jorge. reacción del A ver, sindicato. pues Es decir, justamente no por se lo que metan a eso. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge y por eso no quiero dar la impresión de que desprecio el tema de la corrupción sindical, no más faltaba, de ninguna manera. corrupción económica. La corrupción económica, el mal manejo de los fondos sindicales, sobre todo en esos sindicatos monstruosos. Son pocos, hacemos una Uy, lista. ya terminó el diálogo a dos. Sí, Ya, eso incorpórense está- ahora con nosotros. Pero, a venga. ver, pero lo que dice Jorge es lo fundamental. Es decir, el problema y lo que yo traté de escribir aquí es la transparencia de los sindicatos. Es una cosa multifacética, pero que es de interés público. Es decir, no es un tema, decir, los trabajadores solamente de la empresa y el sindicato fulano tienen interés en la transparencia de su sindicato. No. El país necesita sindicatos transparentes porque tienen que ser representativos y no lo son. Ustedes saben quién representa a los asalariados mexicanos en el debate anual sobre el salario mínimo, Pero lo en la mismo Comisión de los Salarios empresarios. Mínimos. La Secretaría de Hacienda. ¿Ustedes saben que es un órgano tripartita? ¿Saben que hay unos representantes de los trabajadores ahí? Que por cierto, si uno pide los nombres, cuesta mucho trabajo que se los entregue la comisión, pero ellos han decidido en los últimos 25 años acatar el control de salarios que estableció el Estado mexicano y son los culpables, los responsables desde el lado de los trabajadores de que el salario mínimo hoy sea una burla a la Constitución. A ver, déjame ¿A ver si quién te le entiendo rinden bien. cuentas? Ese Déjame es ver si mi te punto. entiendo bien. Decía hace un momento un dato que merece digamos, un proyector de luz enorme. Decías, quienes se sientan en el FOBISTE, quienes se sientan en el IMSS, quienes se sientan en el ISSSTE, quienes se sientan en las juntas de conciliación y arbitraje, CONSAR. quienes se sientan en la CONSAR, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera, son líderes sindicales supuestamente nombrados por sus agremiados. Ahora, déjenme juntar esta información que dio Luis Emilio con otra. 9 de cada 10 trabajadores en este país o bien no pertenecen a ningún sindicato o pertenecen a un Y sindicato no lo saben. falso. Y no lo Es saben. decir, 1 de cada 10 trabajadores nombró a esas personas. Pregunto, ¿cómo ocurre que este déficit fatídico de democracia haya sido construido, Por lo- erigido gracias al tema de la transparencia Por y la el opacidad? Bueno, o de déjame- la opacidad, es decir, ¿cómo se problema liga estructural. ese déficit democrático con esta transparencia Déjame tratar uso de contrario? contestar por lo que decía Jorge precisamente, por una cuestión de dominación. Esto es la cuestión que tenemos que ver. Los sindicatos surgen y son una institución democrática que surge en sistemas democráticos precisamente por una falta de equidad en el poder, una falta de distribución equitativa del poder. El derecho a asociarse colectivamente y defender derechos laborales surge porque hay una dominación estructural sobre ciertos trabajadores. Aquí el problema es que cuando hablamos de las corruptelas, de las opacidades, de estos abusos sindicales o de sindicalistas o de líderes corruptos o de líderes charros, blancos, estamos hablando de políticos. Y es lo que no queremos ver. Queremos dividir sindicatos por acá y partidos políticos por allá. Me quedan El cinco- Baester Gordillo, los grandes nombres son políticos. Me quedan 5 minutos. Sí, de lo programa. que- Pregunto, ¿en qué medida una transformación a las instituciones y las reglas de la transparencia y el acceso a la información en el mundo del trabajo podrían detonar una revolución democrática dentro del mundo sindical? yo me Pregunto si es un optimismo desmedido o ustedes lo ven como una ruta posible. Yo decía, Como decía Luis Emilio en alguna ocasión, este es un proceso gradual, vas avanzando gradualmente y tenemos ya la oportunidad de incorporar a la ley general derivada de la reforma constitucional, si tiene buena fortuna en este año, hay que incorporarle estos elementos que le pueden brindar a los trabajadores la oportunidad de saber más de sus sindicatos y ganar con ello la posibilidad de ejercer derechos Claro. bien informados. Este tema de la transparencia hay que tenerlo muy claro. Es un tema subversivo
frente a esos mecanismos de sometimiento de los trabajadores, de sometimiento sindical. ¿Sí? Es muy subversivo frente a los sindicatos blancos. Se ha entendido que ese mecanismo... Los sindicatos falsos. Los sindicatos falsos. Se ha entendido, se ha asumido en la estructura laboral del país que estos mecanismos de sometimiento son aún necesarios, indispensables en el país, que no... Eso es el asunto. ¿Sí? No corresponde ahorita dar un cambio hacia que los trabajadores definan su propio destino, definan el Lo que rumbo dice de sus Jorge, sindicatos. lo que tenemos hoy de sindicalismo y como lo tenemos es una decisión de Estado. Así es. Ha sido una decisión de Estado desde hace más de 7 décadas o 8 Una décadas. decisión de Estado. Corporativismo. Y la pregunta que hace Ricardo es, ¿ustedes creen que la transparencia serviría? Eso había que preguntarse a los trabajadores, ¿qué harían el día que tengan la certeza de que ejercer sus derechos no implica perder el empleo? Ándale. Que es como hoy se dan las relaciones laborales en México. Un trabajador que ejerce sus derechos ganados con la democracia, hoy corre el riesgo de ser despedido. Esa es la práctica común. Por eso los trabajadores no ejercen sus derechos. La pregunta es, el día que el Estado cuide los derechos de los trabajadores en la empresa y en el sindicato, y el trabajador pueda exigirlos ante órganos de justicia real, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Pues no lo sé. Una Supongo que revolución. será positivo. Pero el Estado no puede estarlo solapando. ¿Alguna posibilidad de que esto que dice Luis Emilio no sea una utopía y pueda Yo creo que convertirse lo en que ha una sucedido, realidad? que le hemos llamado el corporativismo, es que los líderes sindicales en este país están contra el patrón hasta alcanzarlo económicamente, ¿sí? Hasta volverse igual que el patrón. O sea, son socios. Son los líderes. Yo creo que el Estado es quien debe tomar esa tutela de un sector tan importante, digamos, y también si nos metemos al asunto económico, digamos, esta parte, digamos, de la vida sindical tan poca democrática, tan poco organizada, con tanta represión, digamos, en términos de esto de perder el trabajo, también impacta en la competitividad de las empresas. ¿Tú ves al Estado al servicio de los trabajadores? No. ¿En algún momento lo has visto? De los derechos de las personas. Actualmente hay una captura del Estado, ¿no? Por intereses muy poderosos. Yo creo que lo que más que se necesita hoy es precisamente una autonomía de organizaciones y al mismo tiempo una responsabilidad cívica, no solamente de las organizaciones de la clase trabajadora, sino de las organizaciones de todo tipo, y en particular las que tienen más poder hoy. Pero sobre todo creo que lo que está exigiendo la ciudadanía es una confianza en los procesos básicos de la democracia. Y no la hay. Los sindicatos, si bien hay una complejidad en este universo sindical, no están necesariamente representando esa confianza, no por el sindicalismo. Aquí la pregunta es, ¿tiene hoy razón de ser o no los sindicatos? Claro que sí. Sí, no. Se me Cada fue el vez tiempo. más. Luis Emilio, Cada vez concluye más. y nos vamos. Bueno, yo creo Tiene derecho, que... ¿no? Después del documento Tú que escribió. decías que arrancamos muy enfrentados y yo creo que no estamos enfrentados. No, Lo que pasa es que somos dos. el tema es un tema muy complejo, es multidimensional, pero es de gran relevancia. Estamos hablando de que hay 60 millones de personas que viven de su salario en el país, que se supone tienen derecho de asociación y de organizarse para discutir con sus empleadores los términos de una relación laboral que decía Oscar, más productiva y más sana y más digna en el trabajo. Para eso se requiere derecho de asociación genuino, auténtico. No lo ha habido en México nunca. Es parte para mí de la transición democrática el construir libertad sindical y sindicalismo genuino. Y puede ser de gran beneficio para el país. Es un tema, pues, para mí, de interés nacional. ¿Cómo ligas transparencia a ese sindicalismo genuino? Bueno, en el texto lo trato de decir, hay 3 campos. Uno que a ti te gusta, que es el de las reformas legales. El otro es que las autoridades del trabajo lleven a fondo todas las atribuciones que hoy tienen y lo que pueden hoy hacer en materia de políticas de transparencia con la información que ya tienen. ¿Y el tercero? Y el tercer lugar es que los trabajadores y los dirigentes sindicales que se denominan democráticos ejerzan e instrumenten en los sindicatos los mecanismos de la transparencia que hoy funcionan relativamente bien en el sector público. Muy bien. Acceso a la información, es decir, responder a preguntas, publicación y archivos ordenados y accesibles. Esas 3 cosas hacen a un sindicato transparente igual que una dependencia. Elena, Punto. Jorge, Oscar, Luis Emilio, muchas gracias por habernos acompañado en Espiral. Este tema da para varias sesiones. Seguramente vamos a abrir estos sillones para seguirnos dando terapia frente a un asunto frente al cual me temo más vale ir teniendo larga y fuerte paciencia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próxima semana, miércoles, aquí en 11 TV México.